Buenas noches, amados hermanos, para darle una palabra de aliento de parte del Señor. Entonces, la palabra se va a tratar. Ten cuidado cómo está alimentando tu cuerpo, tu alma. Ten cuidado lo que traes a tu casa. La palabra se va a tratar cómo el enemigo se disfraza para que entrara a tu casa. Entonces vamos a decirle de un versículo que dice Isaías 20, vamos a comenzar ahí. Isaías 20 nos dice, según su voluntad, o sea, Isaías 5, 20 nos dice, a la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, amén. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tiniebla y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, en cuya presencia estoy, pidiéndole a Él que pase carbón encendido por mi boca, porque esta palabra anhelo que sea Él que se la transmita. Me la ha puesto, tengo un poco de entendimiento y le pido al Señor que sea Él obrando de manera muy especial en su vida y en la mía. Amados hermanos, he visto algunos videos y he vivido un poco de experiencia que le voy a decir con relación a lo que voy a hablar en este tema. Este tema se va a tratar Deuteronomio 7:26, que nos habla sobre, vamos a buscar a Deuteronomio 7:26, habla sobre anatema, que a veces nosotros traemos o llevamos a la casa, y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Entonces, de Deuteronomio 7, en su versículo 26 nos dice lo siguiente: para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, amén, amén. Y no traerá cosas abominables a tu casa, para que no sea anatema. Del todo lo que aborrecerás y abominará, porque es anatema. Anatema es maldición. Entonces eso se trata sobre traer cosas que han sido sacrificadas a ídolos, cosas que son del mismo enemigo. Conociendo ya esto, entonces voy a entrar en detalle diciéndole que hay cosas que implican objetos. A veces nosotros hablamos palabras y a veces traemos elementos a la casa que no deben de estar. A veces usted usa un perfume, y escuché una prédica de una persona que dijo que ella usaba esos perfumes para atraer al hombre, pero así como atraen el hombre, también atraen hasta el mismo sexo. Entonces ella está explicando que esos perfumes son sagrados a cosas del enemigo, y que cada vez que la persona se lo pone, lo que atrae es mestresa, y que el Señor le dé entendimiento conforme a su voluntad de lo que eso se trata. Pero a veces usted escucha, usted huele un perfume y es atraído por ese olor que le está atrayendo. Entonces, eso lo lleva a usted a darle legalidad al enemigo y, y penetrar en ti para darte un espíritu de fornicación y sueños no deseados con el enemigo cubo e incubo. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús, y pidiéndole al Señor que le dé entendimiento, porque solamente Él lo puede hacer. Entonces, a veces usted tiene un sueño de eso, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces usted tiene que tener cuidado con el alimento, porque hay alimentos que lo hacen personas que son con intenciones difíciles, y a veces a través del alimento usted está ingiriendo algo que le puede causar daño en su salud. Pero también, cuando usted ingiere este alimento, usted no sabe si el enemigo ha puesto, bueno, el enemigo pone cosas difíciles, como que usted se quede dormido, paralizado o en un trance. Señor, reprenda al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo llegué a un lugar donde el lugar estaba, la decoración era negro con cadena, y de repente sentí un ataque en mi espíritu.
Entonces, como ya vi que las cosas eran espiritual, en el espíritu, yo dije, yo soy hija de Dios. Y la sangre de Cristo me cuida y me protege. Que el Señor reprenda tus ataques y no te lo permita en el nombre de Jesús. Eso me pasó y no comí la comida. Entonces, lo que le puedo decir que debemos de tener cuidado lo que estamos ingiriendo, porque a veces esas personas que están haciendo la comida, esas personas tienen cosas difíciles que solamente Dios sabe. O sea, yo lo puedo saber, pero quiero entrar en detalle con los tatuajes y la legalidad que la persona le da a la persona cuando se pone un tatuaje, porque hay personas que lo hacen inocentemente, pero hay otros que lo hacen con el propósito que solamente Dios sabe. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Amén, amén. Usted tiene también que tener cuidado con las prendas de vestir. En una ocasión a mí me dieron unos aretes, que fue una ex pareja mía, y yo me sentía muy bien, pero ese arete estaba preparado para mantenerme en fornicación. Fornicación, con un espíritu de fornicación que duró casi 10 años en mi vida, o no sé si más, la verdad no sé, y no me podía casar por más que yo quería. Pero gracias al Señor, el Señor me liberó. Son cosas que lo he vivido y el Señor me ha libertado. Entonces, aparte de eso, me regalaba camisas como caqui o marrón, entrando más tierra para que me profundice más en el abismo donde estaba y que no pueda ver la luz de Cristo. Pero Dios es misericordioso, que de lo vil y de lo que no servía, de lo que estaba podrido, de ahí me sacó el Señor. Entonces le puedo decir que tengan cuidado con esos ex que le dan regalo o con amistades que quieren hacer cosas muy difíciles. Hubo una persona, una prédica que yo vi, donde un pastor se puso una camisa y después de ahí comenzó como a no querer estar con su esposa y a verla difícil. Hubo una persona que me predicó y me testificó que él tenía como deseo de matarse o deseo de depresión y él no sabía lo que le pasaba. Fue a un retiro y oraron por él y el Señor rompió sus cadenas. En el momento que el Señor rompió sus cadenas, él me dijo que una ex novia de él tuvo que irse a un sitio para salud mental y él pudo entender que ella había hecho algo con una de las ropas que le había regalado. Entonces, con las prendas de vestir, usted tiene que tener mucho cuidado antes de medirse una falda de cualquier lugar, porque tienen que orar por esa falda para ponérsela. He escuchado mucha prédica así, pero en realidad, hermano, esto no es juego. Entonces, aquí llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando tú quieres decir la verdad, te tallan como loco. Pero somos locos en Cristo Jesús para su gloria y honra, porque la salvación es locura para los que se pierden. Eso dice la palabra. La palabra me respalda. Otra cosa es que llamaron loco a Noé cuando duró 120 años haciendo un arca. Pero Dios cerró la puerta, después quería que la abrieran. Entonces ahí se perdieron mucha gente. No queremos que nadie se pierda, pero sí queremos que usted, hermano, que está viendo, tenga cuidado con lo que usted lleva a la casa. En una ocasión a mí me regaló una persona de Haití que iba a comprar a la tienda donde yo trabajaba, me regaló un cuadro. Y ahora dándome mente, después que entró ese cuadro, nosotros no teníamos ni para la comida. Se entró una miseria grandísima, pero que el Señor reprenda toda cosa del enemigo en el nombre de Jesús. El Señor rompió las cadenas. Que Dios le dé entendimiento y solamente le pido que según su voluntad Dios le dé entender. Yo trabajé una vez en un hotel y se lo voy a hacer bien breve porque no quiero que la prédica se extienda mucho. Yo trabajé en un hotel. En ese hotel me pasaron cosas bien difíciles. Fui a hacer una habitación. Cuando hice la habitación, vi una frisa y esa frisa tenía como un ojo. Y yo dije, qué raro, la habitación está limpia, todo está limpio. ¿Por qué sería que él quería que le limpiara si no hay nada que limpiar? Cuando yo vengo a dormir, el mismo ojo que vi en esa frisa estaba ahí frente a mí en mis sueños. Me dijo, ¿de quién tú eres? Yo le dije, yo soy de Jehová. Y me dejó tranquila. En otra ocasión fui a hacer una habitación y habían cosas con todos los amuletos de un santero, una gente que practica cosas difíciles. Entonces tuve persecución. Tuve persecución y peleas. Y después de ahí ellos mismos no me dejaron entrar. Porque cuando yo entré, yo dije, yo soy de Cristo, muerta completamente, que es mi llamado. Pero yo soy de Cristo, completamente muerta y vive Cristo. Y la sangre de Cristo me compró
y pagó la deuda de mi pecado, y Él es el que me defiende, y es Él el que vive. Entonces digo, el Señor reprenda todo ataque del enemigo que quiera cazar mi alma, porque yo soy completamente muerta, nueva criatura para que viva Cristo. Entonces usted tiene que saber que usted está en guerra espiritual, usted lo quiera o no lo quiera. En una ocasión, una compañera de nosotros fue a hacer una habitación y había como un vudú, como un muñeco, no sé. Lo cierto fue que después de ahí, una de las empleadas se tuvo que ir una semana con ansiedad y ataque de pánico. Y las otras dos se enfermaron, pero fueron trabajando, pero hubo una que no pudo trabajar. Entonces en eso están las compañeras que si me ven, ella sabe que esto sucedió. Entonces había una ocasión que yo le dije a un huésped, Dios le bendiga, Cristo le ama. Me miró y me clavó los ojos, yo no supe. Pero en el momento que él se iba, me tocaba hacer la habitación cuando él se fue de checkout. Y esa habitación estaba, mi hermano, que yo comencé a reprender. Comencé primero a reprender y a pedirle al Señor que me cubra con su sangre preciosa porque había cosas bien difícil. Tuve sueño. En sueño me querían encerrar, pero yo le decía, déjame ir porque yo soy de Cristo. Yo tengo dueño, mi dueño es Cristo. Fui comprada a precio de sangre preciosa. Hermano, yo lo que le quiero decir a usted y darle a entender que hay luchas espirituales y que usted tiene que revertirse de Dios. Entonces, si son peleas espirituales, usted tiene que pelear, pero es de rodilla y pedirle al Señor que lo llenes de armaduras espirituales, que le ponga su armadura de Dios. Entonces, cualquier pelea espiritual, usted no se puede coger arma física. Entonces, después, más adelante, no sé si di una prédica de las armaduras de Dios y las armaduras espirituales, que solamente Dios la da, pero si no, más adelante voy a ver si Dios me ayuda para hacerla, la prédica. Entonces, lo que le quiero decir que he tenido prédica. En una ocasión, una señora me abrió la habitación y esa señora, yo comencé, le di mi nombre hasta el canal de YouTube. Y esa señora, yo le dije, yo soy cristiana, y ella me dijo, yo voy a la iglesia. Hay que ver qué tipo de iglesia esa persona va. Tuve peleas espirituales y ahí mismo lo tuve, pero sí le dije una palabra que el Señor me puso. La palabra que el Señor me dio para esa persona en ese momento fue: Dios perdona todo, menos que pongan a algo por encima de Él, porque nada va por encima de Dios. Esa fue la palabra que le di. Tuve persecución ese mismo día, saliendo del trabajo. Casi choco 2 veces. Me fui a buscar a mi mamá, me entré por un lugar que el carro se estaba casi desbaratando y no bien salgo de ahí. Mami me dice, Marisa, va a chocar. Yo dije, mami, algo no está bien. En la noche, mi hermano, yo no dormí. En la noche fue peleas y peleas, pero el Señor, que es quien pelea nuestra batalla y quien nos cubre con su hermoso Espíritu Santo, entonces Él es el que lucha la batalla. O sea, que sabemos que tenemos batalla, sabemos que somos débiles, pero servimos a un Dios de gloria y de poder, poderoso. Dice que no es con espada ni con ejército, es con su hermoso Espíritu Santo, que es el que nos cubre y pelea por nosotros. Usted tiene que saber que estamos en guerra espirituales y que vamos a pelear conforme a Dios le agrada, pero es de rodilla, hermano, no es de otra forma, es de rodilla y buscando de Él. Entonces, amados hermanos, le voy a explicar que hay cosas que son amuletos que son de santería, que usted lo lleva a la casa sin saber, ya sea un sol que lo compró en México, en Egipto, cualquier parte del mundo, y eso le trae maldición, porque esos son objetos que han sido sacrificados al enemigo. En una ocasión, una persona botó un estante nuevecito, pero yo había ido a la casa de esa persona. Entonces, ¿sabes qué? Mi esposo lo entró en la habitación de mi hijo. Entonces, después que lo entró, vinieron, que antes de eso el Señor me puso a orar por el niño. Y duré 2 semanas orando por el niño. Comencé a recibir persecución de la pirámide con el ojo en el medio. Y yo dije, ¿por qué estarán veniendo esos ataques? ¿Será que porque yo estoy predicando la palabra? Entonces venía como cosa de maldición. Cuando él entró eso, mi esposo se puso con un carácter hasta maldiciente. Y yo me puse triste porque estaba pasando problemas, estaba pasando persecución en sueño, en el trabajo, mi esposo, y ahora mi hijo estaba un poquito enfermito, pero yo tenía 2 semanas orando por el niño, no sabía cuál era el niño.
hasta que me di cuenta que era mi hijo. Entonces, este sábado, que estábamos casi al lado de 31 de octubre, cuando comienzo a orar, el Señor comienza a mostrarme que un cuadro, rompí el cuadro, lo boté para afuera y lo llevé. Después me mostró el videojuego de mi hijo, que voy a hacer un video, pero es más adelante, porque todavía estoy en un ayuno que ya llevo casi 2 semanas, porque le saqué a mi hijo el videojuego. Pero no es tiempo de hablar de eso, sino más adelante cuando Dios me lo permita. Amén, amén. Entonces, cuando vi el videojuego, lo saqué. Después mi hijo, desde las 8 estoy orando, a las 10 mi hijo se despierta y me dice, dame otra frisa. Y digo, pero si tú tienes una frisa, si tú estás bien con tanta frisa, ¿por qué me pide? Y dice, tengo un frío que no se me quita. Le toco la mano es tan fría. Comienzo a orar, Señor, lo llevo al médico. Me dijo, no, esto no es de médico. Entonces después comencé a mirar y miro el estante, un estante en forma de triángulo. Entonces digo yo, ¿será que el Señor quiere que lo unja? No, sentí, no. Entonces después cuando yo vi eso, digo, tengo que sacarlo, me puse a buscar en Google. Entonces ese estante lo ponen como un altar del enemigo, donde van escalando y escalando y que el Señor reprenda toda esa cosa. Yo sé que lo busqué, hermano. Le dije a mi esposo, vamos a sacar esto. El estante es muy lindo y todo. Digo, vamos a sacarlo. Lo sacamos para afuera. Seguí orando, le pedí al Señor una oración en el Espíritu, que sea Él tocando mi niño, que sea Él penetrando y todo. Entonces después, en la noche, tuve guerra espiritual. Yo puedo decir que comencé a orar a las 8 de la noche y todavía a las 4 de la mañana estaba yo orando. Y mi esposo diciéndome, pero duerme un poquito que tienes que trabajar, pero duerme un poquito. Y yo dije, no, esta cosa no es para dormir, olvídate. Yo descanso más de rodillas que durmiendo. Yo descanso más de rodillas que durmiendo. Y déjenme decirle la verdad, según la voluntad de Dios. Yo veo más con los ojos cerrados orando. El Señor me muestra más que yo viendo con los ojos, porque mis ojos me engañan, pero Dios no. Lo que Dios me muestra en el Espíritu, cuando estoy parada, puedo ver cómo las cosas que Dios me muestra en lo espiritual se manifiestan en lo físico. Soy una persona que anhelo y le pido al Señor ser de oración, porque usted no sabe de dónde Dios me sacó. Dios me sacó porque yo tenía una pareja que era persona bien difícil y que yo no sabía que se dedicaba a la santería. ¿De dónde Dios me libró? Pasaron cosas en mi vida que solamente Dios sabe, pero ese es parte de mi testimonio. Entonces, amados hermanos, tenga cuidado con lo que usted lleva a la casa, tenga cuidado con lo que usted ve, tenga cuidado con todo. Mire, los cuadros, tenga cuidado quién se los regala. Tenga cuidado de dónde viene, porque a veces eso viene de anatema y trae maldición, trae confusión, trae espíritu de miedo, trae espíritu de que lo están persiguiendo, que lo están observando, traen espíritu de escalofrío, que usted sabe que hay algo que no está bien, trae ansiedad, trae depresión, ese espíritu hasta quieren que usted se suicide. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted trae, porque a veces esos objetos artesanales están dedicados a pacto del mismo enemigo. Y entonces cuando usted lleva cualquier cosa de eso a su casa, usted está abriéndole brecha al enemigo para que haga desastre en su vida. Y quiero que el tema sea bien cortito para que pueda entender. Entonces ya yo les testifiqué lo que pasó esa noche que estaba en esa pelea. Hubo un momento que me quedé dormida y yo vi que estaba en una batalla bien, bien difícil. Y entonces en eso me desperté, fui al baño y dije, ay Dios mío, no se puede, esto no se puede. Cuando después me vuelvo a caer en sueño, entonces el Señor me da una canción bien poderosa que me ha dado en 2 ocasiones. Y es el enemigo no podrá tocar nuestras almas porque hay victoria, gloria a Dios, hay victoria en la sangre de Jesús. Esa sangre te da identidad. Esa sangre dice que tú fuiste comprado a precio de sangre preciosa. Pagó la deuda que tú tenías.
y eres nueva criatura. Tienes que saber, primeramente, si no eres cristiano, sal corriendo a buscar a Cristo, arrodíllate, porque solamente Él te puede salvar en este mundo que tú no sabes cómo el enemigo te va a atacar. Los ataques vienen y vienen hasta de personas que tú menos creen. Entonces, amados hermanos, solamente Cristo es el único que puede pelear tus batallas. Después de ahí más nadie. Entonces, ya le dije sobre lo que me pasó y el anatema que estaba en mi casa y que el Señor, gracias al Señor, cuando el Señor me puso a cantar esa canción, el Señor mismo cerró la casa. Y le dijo, y en sueño vino este versículo, dijo, yo y mi casa servimos a Jehová. Y eso está en Josué. Entonces, ahí puse en mi casa ese versículo en el frente para que sepa que esta casa le pertenece a Cristo. Para que sepa que esta casa habita Jehová Jesús Espíritu Santo y que solamente Él tiene toda autoridad y legalidad en mi vida y en mi alma. Y pido a Dios por mi hijo, por mi esposo y por mi familia y por muchas personas que según su voluntad Él me pone. Entonces, voy a leerle Daniel 1:8. También le voy a hablar un poquito de la música y con esto vamos a terminar. Vamos a ver qué tan rápido, según su voluntad, lo podemos hacer. Mire, Daniel propuso no contaminar su corazón, no contaminarse. Por eso decidió no comer la comida que el rey le daba. Entonces, hay muchos cristianos que se preguntan si la música del mundo la pueden escuchar o no. Cuando yo vine al principio al evangelio, yo creía que sí se podía escuchar porque no tenía nada de malo, pero era que yo estaba llena de carne hasta que el Señor limpió, hizo una limpieza grandísima en mi vida. Entonces, dice que nosotros no debemos de participar en las obras estériles de las tinieblas, sino desenmascararlas. No se puede participar en músicas del mundo. Tiene que saber que esta traen espíritu de fornicación y desear de que el primer amor o el segundo, lo que sea, mujeres que ya han pasado por su vida y que tienen otra pareja. Entonces trae espíritu de fornicación, también espíritu de matar a otra persona por celo, porque se estuvo con otra, o de golpear, no valorar a tu pareja actual. Trata también de espíritu de suicidio, espíritu demoníaco, de depresión, que te llevan a querer estar bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces esa es la semilla, esos son los pensamientos. Y más adelante le voy a decir algo con relación a estos pensamientos. Entonces, en todas estas cosas que te instan a hacer cosas que no son agradables a Dios, entonces eso no santifica a Dios y nosotros los cristianos no debemos de verlo. Entonces también dice la palabra que cualquier amistad que usted tenga con el mundo es enemistad con Dios. Entonces también dice la palabra, que lo tengo por aquí, no sé en qué lugar, que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, amados hermanos. Entonces, lo que le quiero decir, el enemigo te quiere disfrazar, se quiere disfrazar para que no sepan el peligro en que tú te encuentras, te quiere desenfocar para que no te enfoques en las cosas que sean de Dios, porque con una brechita que tú le das, él hace desastre en tu vida. Porque si tú no sabes con quién está peleando o a qué atacar, ataca a personas equivocadas, al enemigo equivocado, y tú vas a perder la batalla. Entonces, ver ese tipo de música que a Dios no le agrada, no sirve de nada, no te edifica. Entonces por eso es que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La enfermedad es una aflicción, es un desierto donde Dios te trae para quebrantarte, para cortarte esas ramas que no son de su agrado y para que pueda frutificar, dar fruto. Pero Dios te disciplina, Dios hace una limpieza y Dios saca todo lo malo de ti. Entonces, este tipo de música te llenan el orgullo de que tú eres tú, te llenan de un espíritu de quererte vengar porque te hicieron algo. Entonces, el alcohol y el deseo de hacer cosas difíciles no es buen consejero. Entonces,
Hay música que el enemigo usa a personas para que tu mente se lleve en blanco y te lleva en una nota, que ya tú no estés en ti. Entonces, como ya tú no estás en ti, están pensando en pajaritos, el enemigo entra y hace desastre en tu vida. Y quién sabe dónde te lleva, mijo. A cárceles espirituales que solamente el Señor lo sabe. Y le pido al Señor que le dé entendimiento conforme a su voluntad, porque hay personas que dicen, una cervecita no es nada, dos no es nada, tres, eso no es nada. Y la palabra no dice que no se emborrachen y lo que sea. Entonces cogen muchas cosas, pero que el Señor reprenda al enemigo como venga disfrazado. Amén, amén. Entonces, este tipo de música te traen tristeza, te llevan a depresión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás alimentando tu alma? ¿Qué estás llevando a tu corazón? ¿Qué semilla tú estás dejando penetrar en tu corazón? También los ojos tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque el enemigo está usando muchas películas para supuestamente abrir portales. Esos portales son del mismo enemigo, que el Señor lo reprenda. Vi una película ayer que es el mismo enemigo, digo, un espíritu de destrucción, que se volvió bueno, porque ahora quieren pintar a los demonios que son buenos, que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. No, y lo lindo es que en esa película la muchachita se queda con el demonio, porque ella lo convirtió en bueno. Y ya usted sabe, eso es una brecha y esos portales que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esa es la nueva película de Nilo, creo que se llama, y esa cosa, el pajarito ese que de destrucción, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fui a acompañar a mi hijo. Le estoy dando algunas cositas porque como le quité el videojuego, tengo que tratar de agradarlo en lo más que yo pueda en otras cosas. Entonces, nosotros tenemos luchas contra Satanás, que el Señor los reprenda, los brujos, que son personas que él utiliza para hacernos la guerra, el mundo completo, que cree que todo es bueno y que todo le es lícito y que todo es placentero, con el pecado y con la carne con nosotros mismos. O sea, que todo nos quiere atacar y apartarnos del amor de Dios, que es tan grande. Pero como nosotros vivimos en el Espíritu, sabiendo que podemos fallar, que podemos caer, le pedimos al Señor en su misericordia que nos ayude a permanecer en Él. Y eso es que Dios nos ayude a permanecer en Él. Dice que la palabra dice que no nos deje caer en tentación, pero le pedimos al Señor que Él no nos deje caer en tentación, que nos libre de la tentación, porque desde que usted se despierta hasta que usted se acuesta, hasta en sueño usted está en tentación, y que Dios me lo cuide, me le dé entendimiento. Entonces, Santiago 1, del 14 al 16 nos dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido a luz, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz muerte y separación de Dios. Entonces, por eso Pablo siempre decía en el capítulo 9, en Corintios 9, decía que él disciplina su cuerpo, que a veces a nosotros nos presenta que todo es fácil, pero no es fácil. No, dice que Dios nos da libre albedrío para hacer las cosas, pero no me es lícito, sino que le pido al Señor que me guíe por el camino, porque el camino es angosto y muchas veces el enemigo se disfraza como ángel de luz para desviarnos por otros caminos, diciendo eso no es malo, prueba un chin, eso no es malo, nadie se va a enterar. Y ya usted sabe lo que la maquinación, y cuando usted le da rienda suelta a esos pensamientos y no los reprende de una vez, entonces se alojan en tu corazón. Y tengo una prédica que todavía no la he publicado, pero se trata de la habitación que es el corazón, y más adelante la voy a predicar antes que esta. Entonces, como le digo, que nosotros en estas guerras que son espirituales no podemos coger armas físicas, sino pedirle al Señor en su misericordia y en su amor que nos llene de su Espíritu Santo, glorificado y hermoso Espíritu Santo, y que Él nos ponga la armadura de Dios que está en Efesios 10. Entonces,
con estas armaduras nosotros pedimos al Señor que nos ayude y que nosotros nos arrepentimos del pecado, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, que aceptamos su sangre preciosa y hermosa y que su sangre y su obra en la cruz pagó el precio de mi salvación y que el Señor me hace libre conforme a su voluntad, porque la palabra dice que si el Hijo del Hombre no os libertare, no fuéramos libres, pero si Él nos libertare, seríamos realmente libres. Entonces dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, la verdad y la verdad de Cristo, porque dice Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo, cuando usted acepta que Él pagó su deuda con su hermosa sangre preciosa, entonces Él rompe su cadena. Y Papá Espíritu Santo, para la gloria de Él, Jehová Jesús Espíritu Santo, rompe toda cadena, todo pacto generacional, toda cosa que el enemigo haya querido hacer en su vida. Y le pedimos a Jehová que nos acompañe, que nos guíe y que nos use a nosotros para dar la palabra que es la palabra del Señor, que es luz, que es lumbrera. Por eso dice la palabra, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera en el camino. Le pido al Señor que le dé entendimiento conforme a su voluntad y que sea Él llenándolo a cada uno de nosotros de su hermosa presencia, de su hermoso Espíritu Santo. Si usted no ha aceptado a Cristo, le invito para que lo acepte. Y Él, cuando usted lee la palabra, Él está presente y Él va a poner gente a su alrededor para que le expliquen. Entonces usted comienza a leer la palabra, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Él comienza sacándole cosas y Él comienza llenándolo y esto es que lo lleva a usted a tener más oración, ayuno y más comunión con Él. Le pido a Papá Jehová, a Papá Jesús y a Papá Espíritu Santo que le dé entendimiento conforme a su voluntad de las cosas que se ha hablado en este tema y que sea Él iluminándolo. Que Dios le bendiga y Cristo le ama. Amén, amén.